Buenas tardes para toda la iglesia, la comunidad cristiana Filadelfia. Buenas tardes los niños, los jóvenes, las parejas, las familias. Qué rico estar aquí, ¿verdad, mi amor? Súper, recontra, hiper, mega riquísimo. Sí, estamos felices de poderlos saludar a través de este medio. Queremos decirles que los amamos entrañablemente y que este privilegio es el mejor privilegio que hemos tenido toda la semana. Bueno, estamos hoy hablando durante, mucho tiempo sobre el orden. Y hoy vamos a hablar sobre edifica tu casa según el orden de Dios. Yo quiero que lo repitas allá en tu casa. Edifica tu casa según el orden de Dios. Nuevamente, ¿listos? Edifica tu casa según el orden de Dios. Y te voy a invitar para que cojas tu Biblia y abras tu Biblia en Mateo 7. Vamos a leer Mateo 7 desde el versículo 24 al 29. Mateo 7 del 24 al 29 y dice así: y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no cayó porque estaba fundamentada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mi amor, tremendo tema el que vas a compartir en esta tarde. Edifica tu casa según el orden de Dios. Así que te dejo con esta hermosa que es tu iglesia, la comunidad cristiana Filadelfia. Qué bueno estar con ustedes. Es un privilegio tremendo. Vamos a hablar de 3 pasos bien fundamentales para el desarrollo del tema: edifica tu casa según el orden de Dios. Y vamos a mencionar los 3 pasos. El primero es pasar de muerte a vida. Ese es el primer paso, pasar de muerte a vida. El segundo es calcular, sentarnos para calcular. Ese es el segundo. Y el tercero es que nosotros debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Voy a repetirlos para que usted tome nota. El primero es pasar de muerte a vida. El segundo es sentarse para calcular. Y el tercero es ser oidores y hacedores de la palabra, de las instrucciones. En este pasaje que mi esposa ha leído, hay 2 grupos. Pudimos ver 2 grupos al escuchar la palabra, al leerla. Los que escuchan y ponen en práctica lo que escuchan. Y los que escuchan, pero no ponen en práctica lo que escuchan. Yo estoy seguro, bien seguro, que ustedes y nosotros, todos los que están conectados, estamos en el primer grupo. Claro que sí, yo creo que estamos en el primer grupo porque precisamente por eso estamos conectados. Por eso estamos en esta reunión, escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces yo los felicito. Yo los felicito porque estamos en el primer grupo y somos hacedores de la palabra. Somos hacedores de la palabra, y en Juan 13, 16 y 17 el Señor nos llama bienaventurados. Somos dichosos, somos 3 veces felices porque estamos haciendo
no solamente escuchando, sino haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a mencionar el primer grupo, el primer paso. El primer paso. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 6, la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese pero de Dios es buenísimo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo, qué tremenda palabra. Sí, mi amor, y esto de morir no es fácil. O sea, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como el tema de esta tarde es edifica tu casa según el orden de Dios, estaba recordando cuando el Señor nos regaló esa casa tan linda que hoy tenemos. Y yo recuerdo que cuando nosotros la compramos, a la semana siguiente aparecieron todos los vicios ocultos, las cosas más terribles que tenía la casa. Nos tocó remodelarla. Y cuando la empezamos a remodelar, dijimos, bueno, esta casa es muy oscura. Y entonces dijimos, mi hija Andrea me dijo, ¿por qué no quitamos esta pared, esta pared, esta pared? Y yo decía, no, pero ¿cómo vamos a quitar esas paredes? Porque a veces nos cuesta morir. A veces nos cuesta morir. Y si tú quieres edificar tu casa sobre la roca que es Cristo, debes aprender a morir. Yo tuve que morir a paredes, tuve que morir a unos pisos que tenía la casa, tuve que morir a aquellos baños. Y yo dije, bueno, Señor, si me regalaste esta casa y va a ser remodelada, pues yo voy a creer que tú nos vas a dar, pero voy a tomar el paso de fe, porque es que morir no es fácil, mi amor. No, para nada, definitivamente no es fácil. No es fácil porque nosotros estamos acostumbrados a lo natural. Somos seres naturales. Y la tendencia nuestra es caminar naturalmente natural. Pero el propósito de Dios al morir a todas aquellas cosas, vamos a decir, recordando el tema del sábado pasado, morir a esas máscaras. Sí. A esas máscaras que todos hemos cargado. Y todavía nos falta por desechar algunas. Una máscara que yo, mientras escuchaba el sábado pasado a Camilo y a May, yo lo escribí, pero ellos ya no tuvieron el momento para verlo, pero yo le dije, Camilo y May, una máscara, y es la que es como algo que toleramos en la iglesia, es la máscara de la murmuración, y lo cobijamos o la justificamos con la frase, hermano, mire, yo quiero contarle algo. Para que ore. Para que ore, es para orar. Para que ore. ¿Sí? Y bla, 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 bla. Entonces, hay muchas máscaras, ¿no?, que nosotros tenemos que desechar. Entonces, hay que morir a esas cosas que a nosotros nos atan a esta tierra. Porque el propósito de Dios al darnos vida y vida en abundancia es que caminemos naturalmente sobrenatural, ¿no te parece? Sí, sí. Y este tema de edificar nuestra casa, según la orden de Dios, nos obliga a caminar naturalmente sobrenatural, porque el orden de Dios trae perdón, el orden de Dios trae amor, el orden de Dios trae prioridades. Entonces empezamos a priorizar a Dios, empezamos a priorizar su palabra, empezamos a priorizar el comunicarnos con Él, empezamos a priorizar el congregarnos, y el orden de Dios en nuestro hogar hace la gran diferencia. Total. Entonces, para pasar al segundo punto, es interesante que leamos la palabra ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 6. Es como una conexión de morir
juntamente con Cristo, para resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida. O sea, no podemos morir sin Jesús. No, No. definitivamente no, porque si morimos sin Jesús, no vamos a lograr pasar de muerte a vida, pero en Cristo. Necesitamos morir juntamente con Cristo. Pues por eso fue que Jesús fue a la cruz, para morir y para que nosotros pudiéramos también morir con Él. Entonces yo te invito para que cuando sientas que no puedes morir en tus fuerzas, le digas: Señor, yo te entrego esto. Tú venciste esto en la cruz del Calvario. Tú derramaste tu sangre por esto, para que yo no fuera esclavo de esto. Yo quiero morir a esto. Y te vas a dar cuenta que cuando tú entregas esa debilidad, esa vulnerabilidad, el Señor te va a ayudar. Y el ambiente de tu casa va a empezar a cambiar porque tú moriste. A veces estamos esperando que otros mueran, pero tal vez el primero que tiene que morir eres tú, soy yo, para que los otros mueran también. No esperemos que mueran otros para morir nosotros, porque la clave está en morir, pero juntamente con Cristo. Ahora, en Efesios 2:6, en el versículo 6 dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando morimos juntamente con Cristo y nacemos a una nueva vida, por eso el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Él nos ha hecho renacer como piedras vivas. Entonces es importante entender que al pasar a esa nueva vida, nosotros podemos cumplir con el segundo paso, que es sentarnos y calcular. Sentarnos y calcular. Jesús dijo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar la torre? Para edificar, nosotros debemos sentarnos a calcular. Sí, yo me acuerdo cuando compramos la casa y la remodelamos, que nos sentamos Danilo y yo junto con nuestros hijos a calcular cuánto valían los pisos, los baños, toda la remodelación de la casa. Aún así calculando, nos hizo un poquito de falta el dinero. Imagínate cuando no calculamos. Mira, tú tienes que calcular cómo vas a hablar con tu hijo. Tú tienes que calcular cómo vas a corregir o exhortar. Tú tienes que calcular cómo va a ser tu proyecto de vida, tu tiempo de oración. Y así como tú piensas para este mes me quiero ganar 10 millones de pesos, ¿por qué no calculas el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, el tiempo de guerra, el tiempo de comunión con tu familia, las conversaciones profundas con tus hijos, los tiempos de hacer preguntas profundas al esposo? Calcula y por un momento piensa qué está fallando en la comunicación en mi casa. Y empieza a reconstruir tiempos de comunicación, empieza a reconstruir tiempos de oración, empieza a reconstruir tiempos de palabras de edificación. Pero si tú no calculas y sigues haciendo lo mismo, tu casa no será edificada bajo ese fundamento que es Jesús. Pregúntale a Jesús qué haría Él frente a la situación que estás pasando. Te garantizo que Jesús te hablará de cuál es el 1, 2, 3 para restaurar eso que está acabando con tu casa. Definitivamente debemos ser calculadores. Así es. Pero para calcular debemos sentarnos. Y el Señor Jesús nos dio la clave. Dice que primero morimos juntamente con Cristo y asimismo nos sentamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira, hay un pasaje. Es que se me está ocurriendo algo. A veces ni siquiera tenemos tiempo de sentarnos. Estamos tan desesperados por conseguir, por arreglar. Las mujeres son muy tareístas, quieren la casa todo el día limpia y ni siquiera calculan un tiempo para sentarse y hablar con Papá Dios. Necesitas sentarte para poder calcular.
Bueno, yo estaba diciendo que para podernos, para poder edificar nuestra vida, que es nuestra casa, no lo podemos hacer sin Dios definitivamente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127:1, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dice, en vano es que nos trasnochemos, que madruguemos, en fin, si no lo hacemos con Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? En la Biblia, pero yo quiero traer a colación ese pasaje donde habla de Marta y María. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Marta y María? Sí, claro. Marta era muy hacendosa, muy tareísta, muy entregada a los oficios de la casa. Y cuando Jesús llega a visitarlas, Marta de una vez va a la cocina a preparar algo de comer para el maestro. Y eso estaba bien, ¿no? No, total, eso no estaba mal. Ella estaba pensando en el bienestar físico de su maestro. Pero María se sentó a los pies de Jesús. Imagínate. A escucharla. Y Marta, en un acto equivocado, le reclama a Jesús y le dice, ¿no ves a mi hermana que no te atiende, no me ayuda para atenderte? Yo aquí afanada, preocupada por tu bienestar físico, y ella ahí sentada al lado tuyo. Lo que Marta no interpretó, no discernió, es que María anhelaba en su corazón estar a los pies de Jesús, escuchar la voz de Jesús, escuchar sus instrucciones, escuchar tantas cosas. Cuando usted lee la palabra, en aquel pasaje cuando Lázaro muere, la que se afanó, se desesperó, fue Marta. María estaba llena de paz. Yo tengo que decirles que en este tiempo que yo viví, de prueba, una prueba bien tenaz, como humano, yo me preocupé bastante, tuve momentos difíciles. A veces uno le reclama a Dios, es humano, porque a veces nosotros los pastores nos presentamos como los superdotados, como los superhéroes, que no nos quejamos, no vociferamos, no le reclamamos al Señor. Pero ahí yo le reclamé al Señor en varias ocasiones. Un día le dije, Señor, me has abandonado 2 veces en este año. Pero yo se lo estoy diciendo de una manera bonita, toda romántica. En el hospital yo estaba enojado con el Señor y le dije, Señor, pregúntame, como le preguntaste a Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Pregúntamelo. Y yo te voy a decir lo que yo quiero. Yo quiero salir de este hospital. Yo quiero que tú me sanes. No quiero ser operado. Pero fue un momento difícil en mi vida. Y no pasó nada. Aparentemente el Señor no me escuchó. Y cuando yo estaba ya para ser operado, cuando me iban a operar el 9 de noviembre, cuando me dicen, Señor, usted salió positivo en la prueba de COVID. Y yo dije, no faltaba eso. Era lo único que faltaba, le dije al médico. Y él me dice, pero tranquilo, eso quiere decir que usted tiene buenas defensas. Pero yo casi que le digo, a mí qué me importan las defensas. Yo, pues no se lo dije al doctor, pero casi yo lo pensé, pero no se lo voy a decir. Y entonces vino una palabra a mi corazón, leyendo Santiago. Ahí dice en el primer capítulo, en el versículo 2 y 3, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo le dije, Señor, pero si con costo yo experimento gozo, con costo me gozo en medio de las dificultades, en medio de las diversas pruebas que he vivido en la vida. Y ahora tú me dices que tenga sumo gozo. Y entonces el Espíritu Santo me llevó a aquel pasaje en Nehemías donde dice que el Espíritu Santo es nuestro gozo. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces entendí
que el sumo gozo, el gozo y el sumo gozo en medio de las diversas pruebas, porque hay diferentes clases de pruebas y ninguna prueba produce gozo, ninguna prueba me pone a mí a danzar y a adorar a Dios y a darle gracias porque estoy pasando por esa prueba. La palabra de Dios dice que demos gracias en todo, no por todo, en todo. Y eso está en 1 Tesalonicenses 5:18. Y entonces entendí que la prueba lo que produce es dolor, angustia, desesperación, ganas de gritar, de reclamar, de desesperarse, de vociferarle a Dios. Pero entendí también que la única manera de tener sumo gozo es cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿No? Y estando a los pies de Y estando a los pies de Jesús. Yo creo que no hay otra forma para tener sumo gozo. Porque cuéntale a todos los que están conectados, nuestros amados hermanos, si hay amigos conectados, bienvenidos, los saludamos en el nombre de Jesús. Lo que el Señor te dio para mí cuando yo estuve en ese proceso. Un día Dios te habló y te dijo, vas a sacrificar alabanza yo con muchas tu esposo. veces me tiré al piso a los pies del maestro diciéndole, Señor, fortaléceme, sosténme, ayúdame, no dejes que mi espíritu sea tocado por todo lo que estoy viendo y oyendo. Y en esto que yo le estoy diciendo, yo solo te quiero honrar a ti en medio de este dolor. El Señor me dijo, sacrifica mi alabanza, porque una persona que está sentada a los pies del maestro sacrifica alabanza. Y cuando tú estés en el peor momento en tu hogar y tú estés con ese propósito de edificar una casa con el orden de Dios, debes sacrificar alabanza. Tiene que haber en cada día un momento, un instante, una actitud de alabanza. Entonces yo me puse a sacrificar alabanza, a cantar cántico nuevo, y me dijo, ahora llama a tu esposo, llámalo y dile que sacrifique alabanza. Así que yo lo llamé. ¿Y qué pasó? No, pues algo tremendo, porque mi esposa me llamaba en la mañana, en la tarde, en la noche, porque yo no podía visitarme, estaba yo en la cuarentena. Yo fui, me encontraron positivo asintomático, gracias a Dios no me dio ningún síntoma, pero eso fue terrible, estar encerrado sin la visita de mi esposa, sin nada. Entonces ella me llamaba y orábamos, cantábamos, declarábamos los salmos, y de esa manera yo fui liberado de ese dolor, de esa angustia, de esa desesperación, del reclamarle al Señor. Es que definitivamente sin Dios nada somos. No, mira, y es que cuando estamos sentados a los pies del Maestro, adorándolo, y apartamos a un lado y a otro las cosas que más nos duelen, aunque nos sigan doliendo, porque no te estoy diciendo que niegues el dolor que tienes, en medio de tu dolor adora. En medio de tu situación adora. Cuando eso pasa, viene este versículo que dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que la primera cosa es muere, pero la segunda es siéntate a los pies del Maestro. Él te va a enseñar a calcular y a organizar tu vida para que luego puedas organizar y poner en orden tu familia. ¿Cuál es el número 3, mi amor? Bueno, antes de pasar al número 3, yo quiero decirles que Dios es Dios de orden. Así es. La Biblia dice en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Así que Dios nos quiere ordenar, pero toda la edificación de nuestra vida, que es nuestra casa, la casa donde quiere habitar el Señor a través de su Santo Espíritu y llenarnos de la palabra, la debemos hacer en Cristo. Debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No es una religión, no es un sistema, es una vida de relaciones. Primero, mi relación con Dios determina mi relación con mi familia, con mi vecino, con mis amigos y otras personas. Eso está en Efesios 2:20 al 22. Edifiquemos sobre el fundamento de la piedra angular que es Jesucristo. Así es. Bueno, y el tercero. El tercero, ya para ir terminando, el tercero es: seamos oidores y hacedores de la palabra. En este pasaje encontramos dos verdades. La primera es que hubo un hombre
que se sentó y calculó para edificar sobre la roca. Y dice ahí el pasaje dice que vinieron ríos, vinieron vientos tempestuosos, vinieron tormentas, todo lo que pudo haber pasado que vino contra esa casa, y dice que la casa no cayó. Y él aclara, el Señor Jesús aclara y dice, porque estaba fundamentada sobre la roca. Y la palabra roca tipifica a Jesús, la roca inconmovible de los siglos. Y el otro, que no era prudente, no era sabio, no era sensato, edificó sobre la arena. Y vino lo mismo, vinieron ríos, vinieron tempestades, vientos soplaron y la casa se cayó. Pero a mí lo que más me interesa, lo que más me impactó cuando estábamos preparando esta palabra es la comparación. Dice, le compararé a un hombre insensato que habiendo oído la misma palabra del sensato, la oyó, pero no la obedeció, no la vivió. Tú te puedes imaginar cuánta gente en el mundo ha oído la palabra, sabe que Jesús es el Señor, sabe que el Padre lo levantó de los muertos, sabe que sin Jesús no podemos ir al cielo, sabe que en Jesús tenemos el poder para vencer el diablo, la muerte, las enfermedades, sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y sabe muchas cosas, oye muchas cosas, pero no obedece. Dice, a ese hombre lo compararé con un hombre insensato. O sea que los dos escucharon la misma palabra, pero es insensato quien escucha la palabra y no la vive. Eso me parece tenaz. Y hay algo interesante en Santiago 1, 21 al 25, dice que nosotros debemos recibir la palabra con mansedumbre. Sí. O sea, con humildad. Debemos recibir la palabra. Y cuando el Espíritu Santo, usando la palabra, nos habla, debemos reconocer honestamente que en qué área de nuestra vida necesitamos morir. Exacto. Dice aquí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es interesante esto, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Todo lo que hacemos será bendecido por Dios. O sea que además de ser sensato, es 3 veces feliz. 3 veces feliz. Y no solo tú, sino toda tu familia. No solo tú vas a ser 3 veces feliz. Es que si tus hijos te ven obedecer la palabra, si tus hijos no te ven torcer la palabra, si tus hijos te ven, si tu esposa o tu esposo te ve que tú no entregas la palabra, que tú no negocias la palabra, no negocias los principios de Dios, ellos lo harán porque lo harán, te lo puedo garantizar. ¿Qué te parece si oramos? Sí, quiero para ya terminar la exposición de la palabra, vino a mi mente Isaías 58, versículo 2. Ahí habla del ayuno, ¿no? Y dice, este es el ayuno que yo escogí. Y uno de los propósitos del ayuno es oír la palabra de Dios, así es, pero ser hacedor de ella. Aquí dice, oyen la palabra de Dios como gente que hubiese hecho justicia, pero no la ponen por obra. Isaías 58, 2. ¿De qué sirve que ayunemos? ¿De qué sirve que leamos la palabra? ¿De qué sirve que nosotros, cuando nos podemos congregar, congregarnos? ¿De qué sirve que nos conectemos? ¿De qué sirve? ¿Es bueno conectarse? Claro que sí, es una bendición, porque eso me indica a mí que queremos conocer la palabra y crecer en ella, pero hay que ser oidor y hacedor de la palabra. Entonces son 3 cosas, ¿no? Sí. La primera, dice que debemos morir juntamente con Cristo.
Al morir juntamente con Cristo, Él nos da el poder del Espíritu Santo y de la palabra para sentarnos a calcular y ser oidores y hacedores de la palabra. Ok, bueno, queremos decirte que Dios está interesado en tu hogar. Dios está interesado en tu vida, en tus hijos, en el futuro de tu familia. Y hoy el Señor le habla a todas esas familias que están pasando por miles y miles de situaciones. El Señor te dice: yo soy el Dios de tu familia, yo soy el Dios de tu casa. Te invito, juntamente con Danilo, te invitamos para que tomes de la mano a tu familia y le digas: Señor, yo necesito aprender a morir todos los días. Enséñame a morir a mi carne, enséñame a morir a la forma de vida que he estado teniendo, que no ha sido productiva, que no te ha agradado. Y Señor, yo quiero sentarme a tus pies. Y yo quiero, Señor, que tú me enseñes a calcular cómo bendecir mi familia, cómo organizar mi casa, cómo priorizarte a ti. Dile: Señor, no quiero ser aquel hombre, aquella mujer tareísta que está corriendo detrás de lo natural solamente. Quiero correr detrás de ti. Como decía David, detrás de ti correremos hacia ti, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser hacedor de tu palabra. Ya no quiero ser oidor, yo quiero ser hacedor de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por mi familia. Yo declaro que toda mi familia, mi casa y yo te serviremos, te priorizaremos, te amaremos, Señor. Que este 2021 sea el año de la familia. Eso fue lo que tú nos dijiste a Danilo y a mí. El 2021 es el año para honrarme en familia. Y es lo que hemos estado haciendo por estos 2 meses casi que vamos a terminar en este mes de febrero. Y lo vamos a hacer los 12 meses. Dile: Señor, durante los 12 meses queremos honrarte como familia. Queremos priorizarte como familia. Queremos amarte. Y queremos edificar nuestra familia en la roca que es Jesús. Te damos muchas gracias. Muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este privilegio que tú nos has dado de poder, Señor, compartir esta palabra con sencillez de corazón, con mansedumbre, con humildad. Queremos, Señor, darte gracias porque yo sé que esta palabra que hemos compartido va a germinar en cada corazón, va a dar fruto en abundancia, va a dar fruto, mucho fruto y más fruto. Gracias Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por cada familia, Señor, por cada persona que se conectó hoy a esta reunión tremenda, poderosísima, donde tú has hablado a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a morir cada día, a morir juntamente con Cristo para poder vivir. Y no solamente poder vivir, sino vivir una vida abundante y sobreabundante, Señor. Te damos gracias porque tú quieres que nosotros nos sentemos a calcular cada decisión que queramos tomar, cada paso que queramos dar, cada manera de educar, de formar, de instruir a nuestros hijos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos das la unción de tu Espíritu Santo para ser oidores y hacedores de la palabra, que se cumple en nosotros. Deuteronomio 28, donde dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te alcanzarán las bendiciones de Dios. Te damos gracias, Padre. Oramos por aquellas personas que están enfermas, no solamente de COVID, también de otro tipo de enfermedad. Señor, te pedimos salud para ellos. Si hay alguien enfermo, si hay alguien
con algún problema económico, si hay alguien con alguna situación de pareja, de familia, de padres e hijos, cualquiera que sea su necesidad, yo quiero que ahí usted ponga su corazón delante del Señor y crea que Dios escucha nuestras oraciones, sus oraciones. Padre, nos unimos para pedirte por cada una de esas personas que están pasando por alguna necesidad, Señor, por las familias representadas en cada uno de los que se han conectado. Oramos por ellos y no solamente oramos por Colombia, también oramos por todas las naciones de la tierra, Señor, por nuestros amigos en todos los países donde tú nos has permitido predicar tu palabra, compartir tu palabra, y aún aquellos países donde no hemos ido y quizás no vayamos quizás no podamos ir en ningún momento, Señor, pero oramos por todos los países del mundo para que tú seas rescatando a aquellas personas que no te conocen y consolidando y fortaleciendo a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero saludar a un amigo mío, si se encuentra conectado, me dijo que se iba a conectar. Carlos. Carlitos, Dios te bendiga. Amén. Un saludo para todos los costarricenses. Carlos y su amada esposa Manuela. Amén. Bendiciones, Carlos, querido. Y a todos, bendiciones. Los amamos. Tú eres importante para Dios. Te queremos conocer. Si es la primera vez que estás con nosotros en esta transmisión, escríbenos al link que se encuentra en la descripción de esta publicación. Bueno, ¿qué les pareció esta linda palabra? Realmente Papá Dios habla muy claro. Es muy importante el orden en todo, en nuestra familia y todo. Y qué lindo fue el tercer punto, ¿no? Que es lo más importante, escuchar y asimismo actuar según la Biblia, según lo que Papá nos está diciendo que hagamos. Creo que es lo más importante. Y siempre su propósito para con nosotros es muy lindo. Y bueno, queremos darles en serio la despedida. Es para nosotros un honor tenerlos un día más aquí con nosotros. Y también es muy importante que ustedes, si se encuentran acá por primera vez, puedan por favor inscribirse en el link de la descripción para que por favor nos dejen sus datos, porque para nosotros ustedes también son muy importantes. En serio, muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos despedimos esta tarde. Bendiciones para todos, los amamos. Vimos sus comentarios, también los amamos a todos. Amén, amén. Bendiciones para todos. Y súper conectados para la próxima transmisión. Dios los bendiga. Chao. Amén, amén. Los amamos.